Y si alguno pues tiene algo que aportar, pues que sea algo en grupo, no que sea como una clase como tal. Eh, para que tengamos claro, la idea es como empezar con aclarando los conceptos. Puede ser entre todos, si alguno ya lo tiene claro, pues nos comenta lo que tiene claro y lo socializa con los demás. Entonces, como iniciar de esa parte, entender el concepto y ya luego pasar a entender la parte del código. Pienso yo que es como la mejor forma de abordar eso. Entonces, creo que la clase de hoy sí fue un poquito más útil o más enfocada a como yo pienso, pues personalmente que debería enfocarse. Entonces, vamos como a recopilar todo. Entonces, no sé, quiero que me comenten qué entendieron que era una clase. No técnico, sino lo que cada uno entiende y para que ya todos vamos como hablando el mismo idioma. Pues yo entendí que es una especie de molde donde podemos definir ciertas características y de ahí sacar diferentes objetos a los cuales podemos de esas características, pero cada uno las tiene diferentes. Eso. Eso, entonces llevémoslo a la práctica. Por ejemplo, usemos el ejemplo que puso el profe de los coches. Digamos que el coche es una clase. Entonces sabemos que las clases, todas las clases tienen. Ah, bueno, antes de entonces entrar en esto de las clases, yo quería hacer como el comentario de que existe dos formas principalmente de programar. Lo que es la programación secuencial y lo que es la programación orientada a objetos. Python es secuencial. ¿Por qué es secuencial? Porque nosotros en Python tenemos un problema y entonces inclusive cuando hicimos como esos primeros ejercicios, uno decía, listo, tengo un problema, eh, ¿cómo lo abordo? Entonces uno decía, bueno, tomo las naranjas, las parto, las exprimo, bueno, todo lo que hicimos como en la primera parte para resolver los problemas de una forma secuencial, un paso después del otro, ¿cierto? Entonces, todo tenía como una lógica secuencialmente y tenía un inicio, un fin y cruzábamos una serie de pasos. Eso es secuencial. Orientado a objeto no es así. Entonces, eso es como lo primero que uno tiene que tener claro. Orientado a objetos no hay una secuencia. Yo le diría más bien que hay como una interacción dinámica. Entonces, trata de asimilarse como a la vida real. Entonces, pensemos, por ejemplo, eh, no sé si todos estuvieron conmigo en el grupo donde el profesor tenía un problema de cambiar la llanta de un vehículo. Entonces, para cambiar la llanta del vehículo, nosotros escribimos como unos pasos que era, bueno, levantar en el gato, aflojar las tuercas, bajar la llanta. Bueno, cada uno hizo pues sus propios pasos. Eso fue de forma secuencial. Si lo hacemos entonces ahora en orientado a objetos, es tratar de concebir el problema como lo hacemos en la vida real. ¿Y cómo hacemos el problema en la vida real? Yo tengo un problema que es cambiar la llanta del carro, pero para hacer ese cambio yo necesito recurrir a otros objetos, como lo es el gato, como lo es la llave para las tuercas, como lo es una llanta extra. Entonces, esos objetos, eso es lo que se concibe en la programación orientada a objetos. Nosotros necesitamos trabajar con objetos. Y entonces, eso es como la base de esto. Trabajemos, por eso es que hoy en la diapositiva decía, se asemeja a la vida real, porque entonces ya yo no digo, aflojo la llanta, no. Entonces ya yo tengo que decir, tengo un problema que es cambiar la llanta. Invoco al objeto que se llama gato y le doy la instrucción de subir. Invoco al objeto que se llama llave y le doy la instrucción de aflojar tuercas. Entonces ya estoy solucionando el problema invocando objetos. Esos objetos tienen que existir y tienen que tener unas características y unas acciones que me ayudan a mi problema. Entonces, esa es la programación orientada a objetos. Ya yo no voy un paso a paso, sino que
digamos, puedo usar unos pasos, pero dentro de esos pasos debo invocar objetos. Entonces, eso es como todo el boom del cambio de lo que es la programación orientada a objetos, de lo que es la programación secuencial. Aquí tienen que existir objetos y tengo que usarlos. En el otro no existían objetos, simplemente yo decía, hago esto y chao. Bueno, entonces como ya sabemos que hay que usar objetos, como decía el compañero, entonces un objeto es como un molde. Eso, entonces, en nuestra vida real, por ejemplo, tenemos los coches. Cuando yo digo la palabra coche, todos nosotros nos hacemos una idea de un coche, pero muy seguramente no nos hacemos la idea del mismo coche, ¿cierto? Pero sí de un coche. Entonces, nuestra clase en este caso es un coche. ¿Y qué atributos tiene un coche? Entonces, las clases van a tener atributos y métodos. Entonces resulta que esos atributos, dicho de otra manera, son como las variables que nosotros usamos en Python. En este caso, entonces, esos atributos son propios de cada clase. Entonces, por ejemplo, un coche, ¿qué atributos tiene? Tiene un atributo que es color, tiene un atributo que es marca, modelo, número de puertas, número de sillas. Entonces, observen que esos atributos son variables. ¿Y por qué son variables? Porque un coche en su atributo color, no todos tienen el mismo valor en el color. Vamos a ver coches que tienen un color azul, otro que tiene un color verde, ¿cierto? Entonces, las clases tienen atributos. Ese atributo es una variable y pertenece a la clase. Entonces, por ejemplo, la clase ya identificamos que tiene unos atributos y está perfecto, pero también tiene unos métodos. Entonces, por ejemplo, el coche tiene unos métodos. Los métodos son como las acciones que puede ejecutar ese objeto o esa clase. Entonces, el coche, aparte de tener un color, una marca, un modelo, que vienen siendo los atributos que reconocemos como variables, también tiene unas acciones que puede ser arrancar, acelerar, frenar, reversar, ¿cierto? Unas acciones. Entonces, las clases se van a componer de eso, de atributos, de procedimientos. Entonces, yo puedo identificar que mi clase es como mi molde y entonces ya yo tengo claro que tiene esos atributos, esos métodos. Pero resulta que llega algo y es lo que se llama una instancia o un objeto. Entonces, esa instancia es como un representante del coche. Resulta que cada uno de nosotros, cuando yo dije que coche era una clase, se imaginó un coche. Estoy seguro que ninguno de nosotros se imaginó coches con las mismas características. Uno lo imaginaron blanco, otro negro, otro alto, otro bajo, otro de cuatro puertas, otro de dos puertas. Bueno, cada uno se imaginó uno diferente. Entonces, comparten atributos. ¿Los atributos qué es? Color. Pero de las diferentes instancias no tienen el mismo color. Entonces, cuando se diga que, por ejemplo, el coche de Gustavo es una instancia de todas las clases coach. Es como un representante, es como uno real. La clase es como el prototipo. Y ya esa instancia es el real, el que existe y el que tiene unos valores propios. Entonces ya esa instancia, ya ese coche del compañero Gustavo ya tiene un color, tiene un número de puertas específico, pero en general yo no puedo asegurar que todos los coches tienen las mismas valores para los atributos, pero el de compañero ya sí puedo asegurarle que tiene unos atributos en específico o unos valores de esos atributos en específico. Y aún así, aunque tenga atributos diferentes, muy posible o posiblemente tiene los mismos métodos que los otros coches, que es que arrancar, frenar, detenerse. Y todos los coches que pertenecen a esta clase van a tener los mismos métodos y van a tener los mismos atributos, aunque eso tenga valores diferentes de cada instancia. No tienen valores diferentes dentro de la clase, tiene valores diferentes de las instancias, que es ya como el valor real en físico que existe. Pero entonces también puede que haya un coche que huele, ¿cierto? Entonces, eso lo vemos más adelante, pero entonces ya eso tiene que ver con superclases o con lo que es herencia, ver un hijo. Entonces, eso ya tiene que ver porque hay variaciones, ¿cierto? Tampoco podemos asegurar que todos los coches entran en el mismo molde. Y eso lo contempla Java. Java contempla de que hay unas clases que difieren un poquito o mucho de las clases originales. Pero por ahora consideramos que todos los coches están entrando en el mismo molde, que tienen los mismos atributos.
y tienen los mismos métodos. Entonces, inicialmente consideramos las clases así. Todas las clases de los coches tienen los mismos atributos, los mismos métodos. Como les digo, ya más adelante vemos entonces lo que son clase padre e hijo, que entonces ya varían ese concepto. Entonces ya esa es como la idea. Eso es lo que uno tiene que tener claro. Es una clase, la clase es el molde, tiene atributos, tiene métodos, y las instancias son los representantes de la clase que van a tener los atributos, cada uno con unos valores específicos. Entonces yo por aquí, bueno, entonces vamos a ir viendo el concepto y al mismo tiempo vamos viendo como el manejo de esto, aunque yo creo que el profe va a mostrar ya como lo básico. Entonces vamos a crear aquí un nuevo proyecto. Si alguien no entiende por qué yo lo estoy escribiendo en un lugar, pregunte sin miedo. A mí me ha pasado que muchas veces, por ejemplo, ven un código y están que se gradúan y no saben, por ejemplo, aquí, no saben, por ejemplo, me pasó mucho, muchos estudiantes no saben qué hace un BOI. Se van a graduar y no saben por qué, porque siempre le dio miedo preguntar qué hace el BOI, y entonces ya se quedó con eso. Y ojo, y hay una cosa que no admitan cuando estén aprendiendo, y es una mala costumbre que se crea entre las personas que aprenden a programar, es que eso es sintaxis. ¿Qué le quieren decir con que es sintaxis? Póngalo, yo no sé por qué, pero póngalo. No, cada palabra tiene un propósito, no está ahí de relleno. Entonces nada está por sintaxis, todo está por un propósito. Yo no me lo sé toda, pero yo soy de los que trata de consultar qué hace cada palabra. No existe una sola palabra dentro de este código que esté por relleno o como dicen muchos programadores. Eso es sintaxis. ¿Qué te quieren decir con eso? Póngalo y ya, que eso trabaje solo. Entonces, no se acostumbren a eso. Traten de entender qué hace cada palabra. Entonces, pregunten aquí sin miedo, yo no tengo problema. Entonces, voy a crear aquí un nuevo proyecto. Voy a crear aquí NES. Vamos a poner aquí coche. Yo creo que no existe. Esto automáticamente nos crea una clase principal que se va a llamar coche. Eso lo voy a finalizar. Y si por acá tengo entonces, tengo esto se crea por defecto. Esto es lo que decimos carreta. Aquí dice que bueno, que no sé qué, la licencia, que autor, todos estos son comentarios, yo los quito. Eso es relleno. Bueno, entonces, ¿qué quiero mostrarles aquí? Cuando usted crea un proyecto, tenemos en este caso, yo creé un proyecto que se llama coche y yo le dejé seleccionado que me creara la clase automáticamente. Entonces, automáticamente me creó una clase principal que se llama coche. Entonces, yo tengo aquí una clase principal que se llama coche, que pertenece al paquete coche. Eso lo dijo el profe hoy. Esto quiere decir que yo puedo tener varias clases en Java. Entonces, como por ejemplo, yo voy a arreglar mi carro, yo necesito tener la llave y el gato. Son dos clases diferentes. Entonces, yo los alisto antes de empezar a bajar la llanta. Entonces, eso hace el paquete. Te junta las clases con que tú vas a trabajar y las pones junticas. Si dos clases no están en el mismo paquete, no se reconocen. Dice, no existe. Por ejemplo, me pasó aquí en esto o pasa aquí en esto de empleado. Para subirlo a reto, uno no puede ponerle aquí arriba el paquete. Para subirlo a la plataforma hay que borrarlo. Yo lo borré de aquí. Entonces, yo desde esta clase, aquí hay dos clases dentro del mismo paquete que se llama empleado. Yo en esta new class estoy llamando a la clase que se llama empleado. Pero llega y me dice un error. Yo no la encuentro. ¿Por qué no la encuentra? Porque la clase new class está en el paquete empleado aquí. Pero este señor no está en ese paquete. Entonces yo no lo encuentro. En el paquete que yo estoy no está esa clase. Entonces, ¿cómo se soluciona? Poniéndole, poniéndole a la clase empleado, indicándole al comienzo que ya pertenece al paquete empleado. Vean que aquí se soluciona el error. Ya se solucionó. Entonces decía, empleado no existe. Pero sí existía, solo que no le haya indicado que está en ese paquete. Pero para subir a la plataforma no se puede poner esto. ¿Listo? Entonces, por eso, eso es entender esto. ¿Por qué se pone en esta carpetica aquí nuestro archivo? No sé si hay una pregunta. Mira, la idea es que esto sea...
Dale, compañero, sin miedo, corríjame si es el caso. Listo, no, yo tengo una pregunta, a ver si lo entendí bien. Entonces, Sí. yo creo pues otros archivos y al colocarle el package coche ya son parte pues de ese paquete pues. Sí, exacto. Inclusive el programa lo hace solo. Mira, yo le puedo dar aquí new Java class. Entonces, él me dice aquí que dónde va. Listo, le digo que van los paquetes. Digamos que esta nueva clase se va a llamar eh, apoyo. El nombre de la clase lo podemos poner libremente. Entonces, él me dice aquí en qué paquete va. Mira, cuando yo estoy creando aquí la clase, yo doy clic derecho, crear clase, me dice en qué paquete lo pongo. Si yo lo pongo en el mismo paquete coche, aquí lo voy a dar finish. Él me creó otra clase. Voy a cerrar esta para que no nos... Mira, aquí tengo el paquete, la clase de coche y la clase apoyo. Ambas están en este paquete, pero no solo es estar aquí, ¿cierto? Porque no solo es que esté aquí, yo puedo sacar esto, crear otro paquete. No solo es que esté acá, sino que aquí diga paquete coche y que aquí también lo diga. Es para que ellas se encuentren en el mismo cajón, por decirlo así. Entonces, mira que ahí ya está. El programa solo no lo hace. Pero si por cosas de la vida les pasa eso que les estaba diciendo ahorita, que él dice, por ejemplo, yo desde aquí yo puedo llamar a la clase coche y él me dice, no la encuentro, no la encuentro. Entonces yo digo, es que no tenía el paquete, se me borró, algo pasó. Entonces, es importante tener ese concepto ahí, ¿cierto? Que existan dentro del mismo paquete. Listo. Entonces, yo aquí he creado dos clases, una que se llama coche y una que se llama apoyo. Al comienzo, él me preguntó, ¿y que te deseo crear clase principal? Y yo le dije, sí, créame la clase principal coche. Entonces, dentro de este paquete, estas dos clases no son iguales. Hay una que es principal. ¿Y cuál es principal? Coche. ¿Y qué hace que coche sea principal? Que tiene este método. El método que se llama public static void main. Pero yo en este caso, yo no quiero que la clase principal sea coche. Yo quiero que la clase principal sea, voy a quitar esto aquí, lo selecciono. Ella termina aquí, vean que aquí abre llave, aquí cierra llave. Control X y me vengo para apoyo y dentro de esta llave lo pego. Yo quiero que la clase principal sea apoyo. Quiero que coche no sea la clase principal. ¿Qué significa ser la clase principal? Usted puede tener 20 clases aquí creadas y aquí creadas, ¿cierto? Pero el programa te va a ejecutar esto, lo que esté aquí. Entonces, por ejemplo, dentro de esta clase pública que se llama apoyo, sabemos que apoyo es una clase. Todavía no he empezado con atributos y con métodos, solo miremos que esto es una clase. Yo puedo imprimir en pantalla un mensaje. System .out y ahí se pasó. ln, pongamos aquí hola. Siempre terminamos acá punto y coma. Entonces, si yo ejecuto esto, bueno, entonces me pregunta, mira, la clase principal que yo te había creado era coche, ya no la encuentro. Entonces yo le digo, no, es que ya cambió, ya es del proyecto coche, ¿cierto? Porque una cosa es el proyecto que está en minúscula y otra cosa es la clase que está en mayúscula. Entonces ya él me está diciendo, yo no encuentro esa clase principal que yo te creé, dime cuál es. Entonces la está tratando de encontrar dónde, donde encuentra el método main. Entonces yo aquí le confirmo, sí, tienes razón, la nueva clase principal ahora es apoyo. La señalo, le doy OK y ya él sabe por dónde va a arrancar. ¿Qué hace cuando yo doy aquí a ejecutar? Él enseguida busca este método, porque esto es un método, solo que es el método principal, y él ejecuta lo que esté en el método principal. En este método principal dice hola, o hay un mensaje en pantalla que dice hola. Entonces aquí mira, acá está hola. Dentro de esa clase existe el coche, pero no lo tocó. Yo puedo decir, por ejemplo, coche en string color. Me vengo acá y ejecuto. Dice hola. ¿Por qué dice hola? Porque es lo que dice el método principal.
La clase coche existe. Como si yo tuviera aquí al lado un martillo. Pero yo, cuando empecé mi proceso, yo no lo usé. Yo puedo tener 50 clases creadas. Y si yo no las llamo aquí, él no las usa. Esa es la diferencia de programar orientado a objetos a secuencial. Yo tengo que llamarla, yo tengo que hacer uso de las clases en el principal. Si yo no los llamo, ellos están allá quietos y nunca aparecen en la ejecución. Mi programa, mi procesador ejecuta esta línea de código. Esta ni siquiera la toca. Cuando, digamos que si, aquí no sé si hay una opción que diga correr paso a paso, no, creo que no la hay. La línea de código, esto aquí puede tener 1000 líneas de código, pero como yo nunca estoy llamando a coche, mi programa simplemente ejecutó esta línea de código aquí y terminó, chao pescado. A él no le importó que existía acá. Entonces eso es una forma también de agilizar el proceso. Nosotros de forma secuencial, si ponemos 1000 líneas de código, el procesador tiene que leerlas para terminar el programa. Aquí no, si yo no llamé a esta clase, nunca la usó, entonces como si el martillo lo tenía allá al lado, pero nunca lo toqué, y entonces el procesador eh, descansa o hace las cosas más rápido, porque solamente está tocando lo que tú le estás diciendo. En este caso yo solamente le dije, imprímeme esto. Listo, entonces, ¿cómo hago entonces yo para llamar? Yo le estoy diciendo, existe un coche, existe una clase pública que se llama coche. Esto es sintaxis, la llave delimita de dónde empieza la clase y dónde termina. ¿Qué tiene? Tiene un atributo que es el color. Y vamos a decir que tiene un método. Entonces, ¿cómo definimos los atributos? Definimos qué tipo de dato va a tener y el nombre. Este nombre puede ser el nombre que nosotros queramos, con unas limitaciones. No puede empezar con un número, no puede empezar, por ejemplo, con un asterisco. Bueno, ya eso la experiencia nos lo dirá. Entonces, por ahora siempre empecemos con nombres. Un tipo de dato y un nombre. Listo. Así son todos los atributos. Esto puede ser entero, puede ser decimal, puede ser booleano, lo que queramos. Aquí yo solamente voy a dejar un color y voy a dejar un método. Vamos a poner un método. Entonces resulta que los métodos se definen primero indicando qué tipo, si va a ser público o privado. Entonces voy a poner public. ¿Qué significa público y privado? Creo que ya se habló. Significa que esto se puede llamar desde otra clase. Ahorita vemos qué pasa si no es público. Entonces digamos public void correr paréntesis, perdón, paréntesis llaves y digamos aquí system.out.print. En este print digamos que vamos a decir voy corriendo de, vamos aquí más y llamemos, a ver, creo que me faltó aquí, esto es mayúscula, no, a la T. Sí. A veces miro otro código porque se le escapa unos detallitos, listo. Listo, entonces resulta que yo le estoy diciendo que imprima el siguiente mensaje. Voy corriendo y le voy a sumar la variable que es el color. Entonces, para yo llamar esta variable que es color, observen, yo puedo escribir color. ¿Por qué puedo escribir color? Porque esta variable color, que es un atributo, acostumbremos a decir atributo en Java, este atributo pertenece a la misma clase. Entonces yo la puedo llamar. Pero si yo la estuviera intentando llamar desde una clase más abajo, otro lugar, es recomendable para yo no perderme decir de coche punto, la clase en mayúscula, ¿cierto? Entonces coche punto, esto es sensible a mayúscula y minúscula, entonces yo puedo decir coche punto, a ver,
No, no me está tomando. Listo. Por ahora dejémoslo así en color. Para terminar la idea que quería. Después reviso si me lo toma así. Listo. Entonces yo ¿qué va a imprimir en pantalla? Voy corriendo de, y entonces si el color es negro, entonces dice voy corriendo de negro, ¿cierto? Esto es un método y esto es un atributo. Este método, existen dos tipos de métodos. Existe un método que se llama, existen métodos de tipo función y existen métodos de tipo procedimiento. Por ahora, identifiquémoslo así. Los métodos de tipo función, aquí tiene un tipo de dato y al final dice return. O sea, retorna un valor. Esos son tipo función. Los métodos tipo procedimiento, aquí dice void. Si usted busca void traducción, eso es vacío. Quiere decir que este método no devuelve nada, es un método vacío. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si yo quisiera devolver algo, por ejemplo, aquí tuviera que decir int y al final de ese método yo debiera tener un return y retornar un valor, por ejemplo, una A, pero tendría que decir que la A es tipo entero. Entonces decirle aquí, la A es entero y al final devuelve la A. Bueno, hay que inicializarla para devolverla. Entonces aquí, este método es de tipo función. ¿Por qué? Porque devuelve un valor tipo entero. ¿Cómo sé que devuelve un valor tipo entero? Porque aquí dice int. Y entonces obligatoriamente al final tiene que tener un return. Retornar. Retornar que lo que devuelva aquí tiene que ser tipo entero. En este caso está devolviendo la A. Si yo digo que la A es doble, por ejemplo, él me lanza un error porque él me dice, mira, tú me dijiste que este método me iba a devolver un entero y me estás devolviendo A, pero A es doble. Entonces, él lo identifica como un error. O si tú no pones return, él te dice, mira, tú me dijiste que ibas a devolverme un entero y nunca me devolviste nada. Entonces, él dice, falla el return. ¿Sí? Entonces, yo le digo, no, es que de aquí no voy a devolver nada. Entonces, eso es el void, no voy a devolver nada. Entonces, ¿para qué se usan este tipo de métodos? Para hacer un procedimiento sin devolver nada. Como en este caso, yo solo quiero imprimir en pantalla y no quiero devolver ningún valor. Listo, entonces, atributo, color, método, correr. Este nombre, le pongo yo el nombre que yo quiera. Por ahora dejemos este paréntesis en blanco. Void significa que no va a devolver nada. Public significa que se puede hacer desde otras clases. Ve, Y John, tengo una pregunta ahí. cuéntame. Y si uno pone static, ¿eso qué quiere decir ahí? Bueno, eso está más adelante. Déjame terminar esta idea porque static significa que no se tiene que instanciar. Pero entonces, eso es más adelante. Listo, entonces aquí ya existe el coche, tiene un atributo y tiene un método. Y ese método imprime en pantalla esto. Ahora, este es mi coche. Entonces yo estoy en la puerta de mi casa, yo tengo el coche. Yo voy a la clase principal. Recuerden que la clase principal, aunque yo tenga todo esto escrito, si yo en la clase principal solo me dice imprime hola y yo ejecuto, él me imprime hola. Y él me dice, el coche está allá muy bonito, el coche corre, pero tú me estás diciendo que te diga hola. Listo, el programa me dijo hola y terminó. Entonces yo aquí ya tengo que hacer uso del coche. ¿Cómo hago uso del coche? Lo primero es que tengo que instanciarlo. ¿Cómo así? El prototipo existe, el prototipo, pero el coche, ¿dónde está? Entonces debo decir, no, es que ya va a existir un coche, venga, yo se lo creo. Entonces, existe un coche con la C mayúscula, ¿cierto? Porque la clase es acá con mayúscula. Entonces existe un coche que se va a llamar cacharrito. Y ese coche cacharrito va a ser nuevo coche. Cierro punto y coma. ¿Qué hice aquí? Creé una instancia. Cacharrito, entonces es mi cacharrito, es mi coche. Entonces aquí le digo, ¿qué tipo va a ser? Va a ser de tipo coche. ¿Cómo se va a llamar? Cacharrito. ¿Qué significa que cacharrito sea tipo coche? Significa que mi cacharrito tiene un atributo que es un color y mi cacharrito tiene un método que se llama correr y hace esto. Entonces, eso implica que yo creo una instancia que se llama cacharrito que tiene este atributo. Y aquí, ¿qué dice después del igual? Esto es asignarle un valor. Entonces,
yo le digo, mi cacharrito es un nuevo, es un nuevo, quiere decir, yo aquí puedo, esto se usa porque yo puedo crear un cacharrito en este caso y decir que es igual a otro que ya existe, pero yo aquí le digo, no, es que este cacharrito es nuevo, como quien dice, es diferente a los demás. Cuando yo le digo que es nuevo, las variables se inicializan en cero, ¿cierto? O como nula, en este caso el string como nulo. Entonces se inicializa porque es nuevo. Entonces este es mi coche cacharrito. Pero resulta que existe otro coche, ¿sí? Que es el nuevo. También no es igual a cacharrito, entonces pongo que es nuevo coche. O sea, es del tipo coche y es nuevo, ¿cierto? Entonces, ya yo tengo dos carritos aquí, cacharrito y nuevo. Listo, ya existen. Se crearon, ¿dónde? En la clase principal. Ya yo aquí tenía la clase y ya aquí le dije pilas que existen dos coches, un cacharrito y un nuevo. Estos dos comparten, ambos tienen el atributo color y ambos tienen método que imprime en pantalla voy corriendo de y dice el color. Pero resulta que entonces en este momento cacharrito no sabe qué color tiene, entonces yo le voy a decir cacharrito punto que, mira, acá me lo está mostrando color, entonces yo le voy a decir cacharrito color, le digo de quién estoy hablando, de qué instancia estoy hablando, punto, y digo qué atributo voy a tomar. Entonces aquí estoy diciendo el color de cacharrito va a ser igual, como es un string, lo pongo entre comillas, vamos a decirle azul, ¿sí? Punto y coma. Y al mismo tiempo le voy a decir el nuevo, punto, ¿y su qué? Su color va a ser igual, vamos a decir negro, por decir cualquier cosa. Aquí ya le dije, pilas, cacharrito, el atributo color de cacharrito es azul, el atributo color de nuevo es negro. Ahora vamos a ponerlos a correr. Entonces vamos a decir, cacharrito, punto, correr. ¿Por qué correr? Porque ese método existe. Y cacharrito tiene el método que lo pone a correr. Listo, correr. Entonces voy a darle aquí a ejecutar. Él creó los dos carros, le puso color a los dos, pero solo cacharrito corrió. Entonces aquí, ¿qué me dice? Voy corriendo de azul. ¿Quién? Yo sé que es el cacharrito, ¿cierto? Porque es el que yo puse a correr, es el que es azul. Pero yo creo que también corre el nuevo. Entonces, nuevo, punto, correr. Eso. Vean que eso se completa solo. O si ustedes quieren, lo terminan de digitar. Correr, paréntesis, punto y com. Le doy a ejecutar. Ahora, voy corriendo de azul y voy corriendo de negro porque cacharrito era, nuevo era negro. Entonces observen que yo con una sola clase que es coche, le dije, existen dos coches que tienen el atributo color diferente, pero como este método para ambos hace lo mismo, solo que el color depende pues del propio color de cada instancia, entonces este método se llama igual a este. Esto, correr y correr. Yo no tengo que escribir el método dos veces. Yo le escribí una sola vez. ¿Para quién? Para la clase. Ambos corrieron, pero este corrió indicándome el color que él tenía, el color propio de esta instancia. Y este corrió indicándome el color propio de esta instancia. Entonces, esto es lo que yo quiero decir con que todos los coches son iguales, pero cada coche tiene unos atributos diferentes al resto, ¿cierto? Aunque comparten los métodos. Pero puede que también tengan métodos diferentes, pues como les digo, eso es otro tema más adelante. Por ahora, entonces, entender esto. Esto es programación orientada a objetos. Normalmente nosotros, ¿qué habíamos dicho? Imprimir, voy corriendo azul, imprimir, voy corriendo negro. Aquí me dice, oh, es que vas a poner a correr carros. Entonces, crea la clase carros, indica que ellos existen, asignarles valores a sus atributos y ponlos a correr. Aquí muchos dicen, qué pérdida de tiempo y qué poco de código para simplemente imprimir dos cositas en pantalla. El asunto es que esto cambia en un programa. Ya cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, un programa de contabilidad, estoy haciendo un programa de nómina, ya yo por ejemplo, puedo decirle nómina, seguridad, entonces me saca el valor de la seguridad.
nómina y le llamo el método que se llama deducibles o intereses o cesantías. Entonces ya eso empieza a ahorrar código. Vean que aquí me ahorró un poquito de código y es que creé dos carros diferentes con el mismo código de coche, solamente que lo instancié dos veces. Entonces imagínense que esto pueden ser personas y cada persona puede tener un salario. Entonces yo solamente creo una sola clase que se llame persona y la asigno a cada persona. Cada uno va a tener su propia cédula, su propio nombre, su propio salario, su propia hora extra. Entonces ya ahí empieza a tener más usos esto de instanciar y de tener clase. Bueno, yo les había dicho que este método de correr era público. ¿Qué pasa si yo le pongo privado? Correr va a ser privado. Aquí no cambió nada. ¿Qué pasó acá? Error. Me dice, ¿por qué? Mira, tú estás llamando de cacharrito correr, pero es que correr, mira, correr tiene acceso privado en coche. O sea, yo no puedo poner a cacharrito a correr desde una clase diferente a la de él, porque es privado. Entonces, eso significa que sea público, que yo lo pueda usar desde otra clase. Eso, digamos, ahora uno dice, pero ¿qué sentido tiene ponerlo privado? Eso tiene sentido porque a veces yo quiero proteger información de las clases. Por ejemplo, hay muchas personas que les gusta poner aquí los atributos privados. ¿Qué significa que el color sea privado? Ya yo no puedo cambiar el color a cacharrito y el color a nuevo folclóricamente como lo hice en esta clase, porque me dice, yo no puedo meterme a ese atributo porque ese atributo es privado. Cuéntame, John Mario. No, compañeros, que ya voy para la otra clase, pero de todas maneras usted deja su grabadito, ¿no? Si no, yo también voy para la otra clase, ya yo en 2 minutos corto aquí, tranquilo. Sí, sí. Ajá. Necesito que va a comer alguna cosa porque acabo de llegar del trabajo y estoy... Así de verdad, hágale. te agradezco Vale. mucho, ¿Y, Fred, la y explicación, quedó muy claro. dónde queda la grabación, compañero? Yo les comparto el link, pero eso, déjenme termino aquí la idea porque este es el resumen de lo que son clases y lo que son objetos. Y déjeme decirle que usted está dando una mejor clase que la de ese otro señor. Es que yo le dije que el cuento no iba por ahí. Publicas yo. Yo le dije que el cuento no era por ahí, es que no se empezó como era. Bueno, déjenme terminar esto y para que vamos para inglés. Entonces, Bueno. por eso el color, aquí cuando es privado, ya no se deja cambiar desde acá. Ya yo no puedo decir, cacharrito, cámbiale el color. No. Entonces, muchas veces, esto es lo que el profesor dijo, que con los getter y los setter. Entonces, yo le puedo decir, insertar code, por ejemplo, setter, que es para configurar. Yo puedo decir al color, generar. Esta línea de código yo la puedo generar manualmente. ¿Qué hace esto aquí? Yo no la genero manualmente porque estamos agilizando ya. ¿Qué hago yo aquí? Decirle, si tú le quieres cambiar el color a cacharrito, perdón, el color a cada coche, no lo puedes hacer directamente con el atributo. Tienes que hacerlo desde un método que yo acabé de crear aquí. Esto es un método donde a través de este método yo le mando el color que tú me digas al color de la instancia. Entonces, si yo lo hago de esta forma, ya yo para cambiarle el color a cacharrito tendría que decirle set, aquí me lo completa después del punto, set color, observen, ya es un método. Entre paréntesis, yo aquí le asigno el color que yo le quiero poner, entonces ya le pongo aquí azul. Entonces, esa es la diferencia, que ya para cambiar el color a cacharrito no me meto directamente al atributo, sino que lo hago a través de un método y dentro de paréntesis le digo qué valor va a tener cacharrito. Entonces, observen, aquí voy a hacer lo mismo para que comprobemos que me termina haciendo lo mismo. Punto set, paréntesis, y vamos a ponerle a este negro. Entonces, aquí estoy haciendo lo mismo, solo que lo estoy haciendo a través del método setColor y no lo estoy haciendo directamente sobre el atributo.
Esto se recomienda porque en programas grandes es mejor conservar esto para que nadie entre y nos cambie el valor de los atributos sin permisos o por error, a veces se equivoca. Listo, pero nosotros que estamos aprendiendo, da igual si lo hacemos por método o si lo hacemos directamente. Yo aquí ejecuto y observé, entonces voy corriendo a azul y de negro, hace lo mismo. La diferencia fue que primero me había metido directamente con el atributo y ahora me fui haciendo escala por este método y le mandé el color a través del método para acá, ¡pum! Pero hizo lo mismo. Bueno, compañeros, hasta aquí dudas, preguntas y ya mañana avanzamos otro poquito. Pues por mí todo perfecto, compañero. Gracias, John. John.